Hola amigos, sean muy bienvenidos nuevamente a otro podcast del Destino del Mundo Revelado. Continuamos con el estudio de Apocalipsis y aún todavía estamos estudiando la iglesia de la Odisea. Hay mucha información y necesitamos que esta iglesia quede muy clara porque es la iglesia de nuestro tiempo, es la actualidad. Quiero darle la bienvenida a nuestra expositora Paulina. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola, hola Tony, aquí estamos, gracias a Dios, para seguir estudiando este tema tan importante para nuestros días, sobre todo por los acontecimientos que últimamente hemos visto que se están desarrollando dentro de nuestra iglesia. Y bueno, en este estudio vamos a tratar de explicar, ¿verdad?, a través de la Biblia, el Espíritu y Profecía, por qué todo esto está sucediendo y qué razón tiene de ser. Y bueno, también le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí en este estudio y esperamos que sea de bendición. Amén. ¿Te parece si tenemos una corta oración antes de comenzar, Paulina? Sí, claro Oremos que ahí. sí. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad de continuar estudiando tu santa palabra, entender el libro de Apocalipsis y estudiar hoy propiamente la iglesia de la Odisea. Sabemos que estamos en los últimos días y Satanás está teniendo su último esfuerzo para confundir a toda la raza humana. Ayúdanos en este estudio y acompáñanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar, vamos a compartir la pantalla para dar comienzo con nuestro estudio. Se ve bien, ¿verdad? Muy bien. Ok. Bueno, si se acuerdan amigos y tú también, Tony, la última sesión que tuvimos de este estudio, nos quedamos precisamente en los pasos previos para la sesión de la conferencia que se realizó en Minneapolis en 1888 y vimos cómo la hermana White pues hace un llamado, ¿no?, a todos los que van a participar en ese evento para que haya un ambiente de cordialidad, de oración, de estudio de la Biblia. Pero bueno, vamos a ver ahorita ya entrar de lleno a lo que sucedió en ese congreso. Y bueno, esperamos que tengan un poquito de paciencia. Este tema va a ser un poco amplio, pero sé que va a ser de mucha bendición para nosotros. Y al final, bueno, ustedes se van a dar cuenta por qué nosotros queremos que quede bien claro este tema que tiene que ver con la profecía bíblica. Entonces vamos a iniciar precisamente aquí con esta sesión de la Asociación General de 1888. Bueno, esta es una imagen precisamente de todos los delegados que llegaron a esa sesión en ese año. Y bueno, vamos a introducirnos con algo aquí que habíamos comentado la vez pasada acerca de Waggoner. Si ustedes recuerdan, aquí está el libro que él publica, que es el Evangelio en el libro de Gálatas. Aquí nos menciona el autor de este libro que hemos estado repasando porque tiene un buen resumen de estos acontecimientos. Él nos menciona que él llevó consigo una buena provisión cuando fue a Minneapolis. También nos comenta que Wagoner y Jones, ellos llegan plenamente o completamente preparados con sus municiones teológicas e históricas, pero por alguna razón Uriah Smith y sus amigos no habían hecho preparativos especiales.
Sin embargo, trajeron varios cientos de copias del proyecto de Butler sobre Gálatas que distribuyeron a los delegados. Bueno, aquí nada más quiero comentar, nosotros aquí vamos a tener referencias de muchos documentos, cartas, manuscritos y algunos libros que de donde nosotros hemos sacado toda esta información que ustedes lo pueden leer también para comprobar lo que vamos a decir. Y aquí precisamente en esta carta que le escribe W. C. White a, a T. Jones, él menciona que esto ocurre, esto que ocurrió, hubo una confusión, un malentendido. Uriah Smith no sabían que tanto Waggoner y Jones iban a hacer hacer este estudio de la ley de Gálatas, porque dice White, el hijo de la hermana White, que él le llama a Butler para preguntarle cuáles iban a ser los temas que se iban a tratar en la conferencia. Butler le contesta que iban a hablar acerca de los 10 reinos y la ley en Gálatas, pero posteriormente aclara W. C. White que Butler le menciona que él no se acuerda de que hubiera escrito una carta donde les decía qué temas iban a tratar. Por lo Ujú, tanto, el grupo de Butler en esta sesión eh, piensan que tanto Wagner y Jones como W. C. White, ellos iban por su gusto y iban a llevar a cabo una gran controversia al hablar de estos ujú, temas cuando ellos ni iban preparados, pero ujú, esa es la confusión que surgió en ese momento. Pero ujú. como tú te das cuenta, Tony, bueno, ambos llevan a esa conferencia sus documentos, sus estudios que ellos habían hecho sobre el tema precisamente para hacer un debate ya público. Ujú, Ok, bueno. Aquí quisiera que me ayudaras a leer, por favor. Vamos a hacer una lectura de estos documentos y vamos a ir ujú. brevemente haciendo referencia más o menos de lo que esto se aplica al estudio de la Odisea que estamos llevando. Sí, es bien importante notar, Paulina, que el comportamiento que va adquiriendo esta reunión, Wagner y Jones están confiando en la Biblia, en Gálatas, en sus fechas, y el resto está confiando en lo que Butler decía. Butler era el presidente Ujú. de la conferencia en ese momento y sabemos que él estaba enfermo en ese momento y no asistía. Dice la Ajá. cita, esta es, vamos a ver la bibliografía, Paulina, ¿me podrías ayudar ahí? Es mensajes selectos, ¿no? Este es, sí, es mensajes selectos, tomo 3, página Ajá. ciento sesenta y Ok. cuatro. Dice así, desafortunadamente, el llamado de Elena de White a la bondad y la ternura fue ignorado en gran medida cuando el Instituto Ministerial se reunió el miércoles 10 de octubre, una semana antes de la apertura de la sesión de la Asociación General. Las conferencias de H. Jones sobre los 10 reinos, presentadas el segundo día del instituto, dieron lugar a una discusión que a veces se volvió áspera. Aún así, la hermana White tenía la esperanza de que un buen espíritu pudiera prevalecer de alguna manera. El sábado 13 de octubre por la tarde, predicó sobre el amor de Dios y luego pidió testimonios. Muchos dieron testimonio, escribió, de que ese día fue el más feliz de sus vidas. Esta fue una temporada de refrigerio para muchas almas, pero no perduró en algunas. Bueno, aquí en esta lectura que nos hiciste, Tony, podemos observar que la hermana White, si bien llama a estos personajes a que actuaran de una manera cristiana, vemos que en realidad no se hizo caso a su consejo. Vemos que esas reuniones se volvían ásperas cuando empezaban ellos a discutir sobre estos puntos en controversia. Y más sin embargo, una cosa muy importante que aquí ella menciona es que para algunos fue un tiempo de refrigerio. Bueno, llamamos refrigerio a la lluvia tardía que se supone que en ese momento estaban esperando porque había toda una serie de circunstancias
que daban a entender, y por lo menos la hermana White así se le mostró, que este era un momento muy oportuno para que pudiera descender el Espíritu Santo para que ellos pudieran completar la obra que tenían encomendada. Pero dice que para otros no, y eso lo vamos a ir estudiando conforme vayamos leyendo toda esta información acerca de este congreso. Ok, bueno, si quieres leer por favor esta carta. Ok, esta es la carta 21 de 1888. Dice, el Señor ha presentado ante mí que los hombres en posiciones de responsabilidad se interponen directamente en el camino de la obra de Dios sobre su pueblo, porque piensan que la obra debe hacerse y que la bendición debe de venir de cierta manera que han marcado, y no reconocerán lo que viene de ninguna otra manera. Somos obreros juntamente con Dios, dice 1 Corintios 3:9. Copia los caminos del Señor Jesús. Era un personaje perfecto. Los esfuerzos que se hacen aquí para cerrar todas las vías a la luz y a la verdad, que se supone que están en desacuerdo con las opiniones de algunos hombres principales, son muy irrazonables. ¿Son estos hombres infalibles? ¿Los ha nombrado Dios jueces supremos de cómo vendrá la luz a su pueblo? Durante la conferencia de Battle Creek, cuando se estaba examinando la cuestión de la ley en Gálatas, fui llevada a varias casas y escuché los comentarios y críticas anticristianas hechas por los delegados. Entonces se pronunciaron estas palabras: es necesario que tengan la verdad tal como es en Jesús. De lo contrario, no les será una verdad salvadora. Sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Juan 15:15. Cuando los hombres finitos cesen de ponerse ellos mismos en el camino para estorbar, entonces Dios obrará en medio de nosotros como nunca antes. Sí, aquí vemos que en estas sesiones los hombres que tenían grandes responsabilidades estaban interfiriendo con esa luz que Dios quería que tuvieran para ese momento. Y esto lo hacían, ¿por qué? Porque la luz que estaban recibiendo iba en contra de lo que ellos mismos creían y aceptaban. Ella aquí nos menciona que también se le dieron misiones acerca de lo que estos delegados hacían en esos momentos en el que deberían de estar orando, estudiando la palabra de Dios. Ellos hacían comentarios y criticaban precisamente todo aquello en lo que estaban inconformes. Entonces vemos como es un espíritu de crítica el que se estaba llevando a cabo en esa conferencia. De Pero vamos a disensión, ver ¿no? también, sí, de disensión, vamos a ir viendo más adelante por qué sucede todo esto. Ujú. Ok. Eh, si puedes leer esta también, por Ujú. favor. Dice, a medida que el instituto ministerial se fusionaba con la sesión de la Asociación General, las presentaciones incluían mensajes sinceros de Waggoner sobre la justicia por la fe en Cristo. Pero estos fueron vistos con sospechas por el partido Butler Smith. Sin duda, Smith expresó los sentimientos de muchos cuando declaró: todos podríamos estar de acuerdo con los 6 discursos preliminares del hermano Waggoner sobre la justicia, y los habría disfrutado de primera clase si no hubiera sabido todo el tiempo que él los diseñó para allanar el camino para su posición sobre Gálatas. La discusión sobre la ley en Gálatas dejó a los hermanos orientales y occidentales más separados que nunca. Los agravantes existentes no hicieron más que empeorar cuando las dos partes se enfrentaron con sus puntos de vista opuestos. Una de las consecuencias más lamentables del espíritu amargo manifestado por Butler, Smith y compañía hacia Waggoner y Jones fue que estas animosidades también se dirigieron contra Elena de White. Con este desarrollo estaba en juego un asunto mucho más importante que los 10 reinos o la ley en Gálatas: la aceptación o el rechazo de Elena de White como portavoz especial del Señor.
Bueno, si ustedes se dan cuenta de aquí de lo más importante que podemos resaltar, es que precisamente no era solamente la controversia que ellos tenían acerca de estos puntos distintos de interpretación sobre estos temas, sino que eso fue más allá a tal grado que de ahí dependía si ellos seguían confiando o no en el ministerio profético de la hermana Elena G. de White. Y precisamente, Mm, Tony, bueno, es lo que estamos viviendo actualmente dentro de nuestra misma iglesia, que sigue habiendo el mismo problema de aquellos que definitivamente no quieren aceptar los testimonios de esta profeta o mensajera del Señor. mm, Si quieres leer esta también, por ujú. favor. Dice, de hecho, la gente de Butler Smith sospechaba de la hermana White incluso antes que se comenzara la sesión, debido a la amistad entre su hijo, que este Willie, y Wagoner y Jones. Estaban seguros de que ella era parte de la conspiración, entre comillas, de California. Con respecto a este cambio en su actitud hacia ella, Elena White escribió, era evidente que un engaño se cernía sobre nuestros hermanos. Habían perdido la confianza en la hermana White, no porque la hermana White hubiera cambiado, sino porque otro espíritu se había apoderado de ellos y los había controlado. Esto es terrible, Paulina. Sí, es terrible porque aquí prácticamente hay una división ya de dos grupos y desafortunadamente hasta la hermana Elena G. de White sufrió las consecuencias de este debate entre estos dos grupos. Mm, Y aquí este autor menciona precisamente lo que dice la hermana White cuando ella consideran que había cambiado. eh, Hace referencia a un manuscrito que toda la información que yo pude leer para estudiar estos temas, es el manuscrito 24 de 1888, que es el que le vamos a dar lectura en estos momentos a las partes más principales. Este manuscrito está bastante extenso, pero de toda la información que yo pude estudiar, creo que es la que contiene lo más importante de lo que sucedió en estas sesiones de Minneapolis en 1888. Entonces vamos a analizar este documento y lo vamos a ujú, ir aplicando cada parte para que nos demos cuenta que tiene mucho que ver con el mensaje del testigo fiel y verdadero que le da a la iglesia de la Odisea, que como ya vimos en ese momento, pues esta iglesia era la que tenía estas características. ujú. Y bueno, es la que sigue teniendo hasta nuestros días de hoy, pero este fue, como tú muy bien habías dicho, Tony, que este ya fue el punto de inflexión, el- por decir así, el momento cumbre Ujú, del problema que traía ya la Odisea, por lo cual el ujú. Señor le tuvo que llamar la atención. Sí, lo preocupante es acá que Satanás crea la controversia, crea este conflicto, pero el objetivo no es tanto teológico, sino que atacar el testimonio del espíritu de profecía. Es lo mismo que estamos viendo en Claro. la actualidad, el ataque Ujú. directo al espíritu de profecía o a la autora. No tanto el mensaje, sino que a la persona. Claro. ¿Por qué? Ujú. Porque no creen tampoco en el mensaje. Ese es Así el es. problema. Bueno, entonces esta carta fue escrita en noviembre o diciembre de 1888. Vamos a leer Ujú, algunas cosas aquí muy interesantes. Dice, en Minneapolis nos reunimos con una numerosa delegación de ministros. Discerní al comienzo de la reunión un espíritu que me agobiaba. Se predicaban discursos que no daban al pueblo el alimento que tanto necesitaba. Al presentar la bondad, el amor y la tierna compasión de nuestro Padre Celestial, sentí que el Espíritu del Señor no solo descansaba sobre mí, sino también sobre el pueblo. La luz, la libertad y la bendición llegaron a los oyentes y hubo una respuesta cordial a las palabras pronunciadas.
La reunión social que siguió evidenció que la palabra había encontrado alojamiento en el corazón de los oyentes. Muchos dieron testimonio de que ese día fue el más feliz de sus vidas y en verdad fue una temporada preciosa porque sabíamos que la presencia del Señor Jesús estaba en la asamblea y que debía bendecir. Sabía que la revelación especial del Espíritu de Dios tenía un propósito, el de acallar las dudas, de hacer retroceder la marea de incredulidad que se había admitido en los corazones y en las mentes con respecto a la hermana White y la obra que el Señor le había encomendado. Entonces aquí vemos de entrada que la hermana menciona que ella siente que hay un espíritu en esas reuniones que la estaba agobiando, mas sin embargo, dice que ella se da cuenta que el Espíritu Santo estaba en esas reuniones, estaba con ella porque le daba luz y que esa era una revelación especial del Ujú. Espíritu Santo que ellos se encontraba en ese momento. ¿Por qué? Porque su propósito precisamente era que se estableciera que ella como profeta del Señor era la que había sido elegida para tener todos estos mensajes y se le estaba poniendo en duda. Por eso Ujú. hubo necesidad que el Espíritu Santo interviniera de manera especial en estas reuniones. Siempre donde se reúnen los hijos de Dios, también llega Satanás. Claro. Bueno, dice, esta fue una temporada de refrigerio para muchas almas, pero no perduró en alguna. Bueno, ya sabemos que el refrigerio representa la lluvia, que en este contexto podríamos decir que era la lluvia tardía que se estaba empezando a derramar en ciertas personas porque ya era el tiempo en el que el Señor quería que ellos reaccionaran para llevar a cabo la obra. Dice. Tan pronto como vieron que la hermana White no estaba de acuerdo con todas sus ideas y no armonizaba con las proposiciones y resoluciones que se votarían en esa conferencia, la evidencia que habían recibido tuvo tan poco peso para algunos como lo tuvieron las palabras pronunciadas por Cristo en la sinagoga a los nazarenos. Sus corazones fueron tocados por el Espíritu de Dios, oyeron, por así decirlo, a Dios hablándoles a través de su Hijo, vieron, sintieron la influencia divina del Espíritu de Dios y todos dieron testimonio de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero Satanás estaba de su lado con su incredulidad, lo que tú estabas Ujú. comentando, Sí, y admitieron el cuestionamiento y las dudas, y la incredulidad siguió. El Espíritu de Dios se apagó. En su terrible. locura, habrían arrojado a Jesús por el precipicio si Dios no lo hubiera protegido para que su ira no le hiciera daño. Cuando Satanás de una vez el control de la mente, convierte en tontos y demonios a Wow, aquellos que han sido estimados como hombres excelentes. esto es El terrible. prejuicio, sí, el prejuicio, el orgullo y la terquedad son elementos terribles que se apoderan de la mente humana. ¿Qué te parece, Tony? Porque fácilmente podemos caer bajo la influencia satánica por esas tres cosas, Así. prejuicio, orgullo y terquedad, que por lo general somos tercos. Sí, y de hecho aquella menciona, ¿no? Tomando el ejemplo de Cristo, Ujú. sabemos que si bien es cierto, Cristo no estaba ahí personalmente, pero una persona de sus escogidos para dar este mensaje era lo que estaban haciendo. Sí, ¿Y qué sucede? Que ese espíritu se apaga porque los corazones se endurecen tanto que no querían tener esa luz que Dios estaba enviando a través de las personas que él había elegido. Y bueno, esto, pues desafortunadamente nosotros lo podemos también aplicar a nuestro día de hoy. ujú, Seguimos leyendo. Si me quieres ayudar, por favor. ujú. Dice, yo había recibido una larga epístola del anciano Butler que leí cuidadosamente. Me sorprendió su contenido. No sabía qué hacer con esta carta, pero como los mismos sentimientos expresados en ella parecían estar trabajando y controlando a mis hermanos ministros, llamé a alguno de ellos juntos en un aposento alto y les leí esta carta. Ellos no. Ninguno de ellos parecía estar sorprendido de su contenido. Varios dijeron que sabían que esa era la mente del anciano Butler, porque le habían oído decir las mismas cosas. Sí, Entonces, perdón. ajá,
perdón, Tony, aquí nada más para referencia, ahí tienen ustedes la indicación de la carta, en Ujú, qué fecha, para que la pueden buscar en el internet. ujú, Butler estaba enfermo, tú ya lo ujú, comentaste, él no pudo asistir a esta reunión. Más ujú, sin embargo, él le escribe una carta a la hermana White donde le manifiesta todos sus sentimientos, toda ese orgullo que le ujú, sale porque la hermana White previamente ya lo había amonestado, ¿se acuerdan en el estudio anterior? Lo había ujú, amonestado por haber estado en esta posición de estar peleando con el Wagoray y Jones. Entonces a Butler no le gusta lo que ella le menciona e inclusive le dice a la hermana White que dado a ese reproche que ella le había dado, él estaba enfermo. Entonces es muy ujú, interesante esa carta para el que la quiera leer. Allí está ujú. la referencia. Sí. ¿Seguimos? Dice acá, entonces expliqué muchas cosas, sigue diciendo aquí Elena White. Declaré lo que sabía que era un proceder correcto y recto, que debía seguirse, de hermano a hermano, en el ejercicio de investigar las escrituras. Sabía que la compañía que tenía delante no estaba viendo todas las cosas de una manera correcta. Por lo tanto, declaré muchas cosas. Todas mis declaraciones exponían principios correctos sobre los que se debían de actuar o de la manera que se debía de actuar, pero temía que mis palabras no causaron ninguna impresión en ellos. Ellos entendían las cosas a su manera. Y la luz que yo les dije que se me había dado era para ellos como cuentos ociosos. Hay algunas diferencias de punto de vista sobre algunos temas, pero ¿es esto una razón para sentimientos agudos y resentidos? La envidia y las malas conjeturas e imaginaciones, la mala sospecha, el odio y los celos se entronizarán en el corazón. Sí, aquí pues vemos cómo ella menciona que ella tenía una luz que les había declarado, pero ellos no creyeron en esa luz. Como Ujú, dice ella, para ellos eran como cuentos ociosos, o sea, estaban demeritando el testimonio que ellos ya tenían anteriormente de la hermana White. En ese ujú, momento, precisamente como no estaban de acuerdo en los puntos de vista de la otra parte y como aparentemente ella, ujú, supuestamente lo que ellos pensaban es que era ella estaba a favor del otro bando porque eran amigos de su hijo, entonces ujú, ellos no quisieron tampoco saber nada de lo que la hermana White les ujú. quería expresar. Cuentos ociosos, Paulina, es como quien dice, esta Ujú. señora viejita ya está desactualizada, hay que Sí, actualizarla. sí. Y ella menciona igual que por el hecho de que nosotros a veces podamos tener puntos de vista distintos sobre algunos temas que Ujú, probablemente no sean temas que tengan que ver con la salvación, sino que se ujú. pueda permitir esa diferencia. No por eso tú te vas a comportar de una manera eh, anticristiana con la Dogmática, otra ¿no? persona. Ujú, Ajá, que es lo que estaba sucediendo en ese congreso. ujú. Continuamos. Sigo leyendo. Si Ujú. alguna vez hubo un momento en el que como conferencia necesitábamos la gracia especial y el esclarecimiento del Espíritu Santo, fue en esta reunión. Había un poder desde abajo, óigame, esto es horrible, que movía a Ujú. los agentes para producir un cambio en la Constitución y las leyes de nuestra nación que atará las conciencias de todos los que guardan el sábado bíblico, claramente especificado en el cuarto mandamiento como el séptimo día. Ahora Satanás tenía un consejo en cuanto a cómo debía mantener en silencio la pluma y la voz de los adventistas del séptimo día. Si tan solo pudiera atraer su atención y desviar sus mentes, sus poderes en una dirección que los debilitara y dividiera, su perspectiva sería justa. Satanás ha hecho su obra con cierto éxito. Ha habido variedad de sentimientos y división. Ha habido muchos celos y malas conjeturas. Ha habido muchos discursos, insinuaciones
y comentarios no santificados. Las mentes de los hombres, que deberían estar en cuerpo y alma trabajando y preparados para hacer grandes golpes para Dios en este mismo momento, están absortas en asuntos de poca importancia. Debido a que las ideas de algunos no están exactamente de acuerdo con las suyas, en todos los puntos de la doctrina que involucran ideas y teorías menores que no son cuestiones vitales, la gran cuestión de la libertad religiosa de la nación, que ahora involucra tanto, es para muchos un asunto de poca importancia. Gracias, Tony. Amigos que nos escuchan, quiero más que nada recomendarles, sobre todo los que somos adventistas del séptimo día, que traigamos estas palabras de la hermana White a nuestro tiempo Ujú. y que podamos visualizar si todo esto que está sucediendo en ese momento no lo está sucediendo ahora. Aquí Sí. ella habla precisamente que lo que necesitaban más en esta conferencia era el esclarecimiento del Espíritu de Dios, ¿sí? Ujú. ¿Y por qué lo dice ella? Porque en ese tiempo, nos vamos a estudiar también, Ujú. habían señales ya de leyes dominicales. Entonces, el pueblo en ese momento, en vez de estar discutiendo estos temas que no eran para la salvación, peleándose unos y otros, Ujú. estaban olvidándose que fuera se estaban desarrollando estas leyes dominicales a las cuales ellos se tendrían que enfrentar y ni siquiera estaban preparados para eso. Ujú. En la actualidad, Tony, es lo mismo en nuestro alrededor. Estamos viendo cómo las leyes dominicales ya se están desarrollando, eso Ujú. ya no está oculto, y sin embargo en la iglesia nos seguimos peleando si Dios usó o no usó el espíritu de profecía a través de la hermana Elena G. de White, y nos estamos dividiendo porque precisamente ella lo que dice aquí es que Satanás, y como tú ya lo habías dicho, lo Ujú. que quiere es hacer una división en el pueblo de Dios, Ujú. de tal manera que nos estemos enfocando en temas menos importantes y en lo que Ujú. sí debemos de estar enfocados y preparándonos, es lo que menos hacemos, ¿sí? Sí, es el mismo patrón, la misma estrategia satánica. En este momento Ujú. ya habían muchos estados de la Unión Norteamericana que ya habían aprobado leyes dominicales e inclusive ya estaban en marcha. Lo mismo que está Sí, sucediendo en nuestro día. Por ejemplo, el estado de Utah ya aprobó una ley dominical en este momento. Y esto va a ser un ujú, efecto dominó. Pero ajá, el pueblo de Dios, Satanás lo tiene entretenido peleando entre ellos, lastimándose entre ellos, y muchas personas están haciendo no la obra de Dios. sí. Sí, inclusive en ese año, Tony recuerda que en 1888 sale en el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley dominical. Ujú. Y precisamente Arte Jones es el que Ujú. hace, hasta hay un libro, lo vamos a checar más adelante, donde él defiende la Él libertad es el delegado, religiosa. ¿verdad? Ujú. Ajá, entonces vemos cómo en ese mismo año viene un problema a la iglesia de las leyes Ujú. dominicales, y mientras la iglesia está sumida en dimes y diretes con temas que pues que realmente no eran cuestiones de salvación. Entonces es lo Atacando el mismo que está espíritu de profecía. pasando, atacando el espíritu de profecía, y es lo mismo que estamos viviendo ahora. Exacto, es el mismo ¿Sí? patrón. Lo mismo. Entonces, Es por eso yo les increíble. pido que nos apliquemos estas palabras de la hermana Guay, las traigamos a nuestro tiempo y veamos que está Ujú. pasando exactamente lo mismo. Exacto. Ok, seguimos leyendo. Dice, Satanás ha estado haciendo las cosas a su manera. Pero el Señor ha levantado a los hombres y les ha dado un mensaje solemne para que lo lleven a su pueblo, para despertar a los hombres poderosos y prepararlos para la batalla, para el día de la preparación de Dios. Satanás trató de dejar sin efecto este mensaje, y cuando cada voz y cada pluma deberían haber estado trabajando intensamente para detener las obras y los poderes de Satanás, hubo un alejamiento. Hubo diferencias de opinión. Este no era en absoluto el camino del Señor.
En esta reunión se llevó a los ministros el tema de la ley en Gálatas. Este tema había sido traído a la conferencia 3 años antes. Tenemos una carta, extracto de la cual presentaremos aquí, la cual fue escrita mientras estaba en Basilea, Suiza, y enviada a los hermanos A.T. Jones y E.J. Wagoner. Sabemos que si todos llegaran a las Escrituras con corazones subyugados y controlados por la influencia del Espíritu Santo, se llevaría el examen de las Escrituras con una mente tranquila, libre de prejuicios y orgullo de opinión. La luz del Señor brillaría sobre su palabra y la verdad sería revelada. Aquí es donde ella menciona la carta que escribe a John C. Wagoner, es la que comentamos en el estudio pasado, es la carta 37 de 1887, donde ella les llama la atención precisamente Ujú, porque están publicando sus estudios de una manera tal que causan esa controversia con el otro grupo. Y aquí ella menciona precisamente que lo que hizo falta en esas conferencias es que se allegaran a la palabra de Dios con otro espíritu para determinar realmente qué era lo correcto, ¿sí? No estarse ujú, peleando por una interpretación personal, sino que se fueran a la Biblia, ¿verdad? Porque el Señor, al hacerlo así, Él nos va a revelar ujú, su verdad. ujú, ¿Sí? Solamente que hay personas que su orgullo no les permite, como laudicenses, ujú, reconocer que tal vez en algún punto estén mal y por eso no quieren hacer este paso, ¿no? De ir a la palabra para que les muestre si está ujú. correcto o no. Es terrible el caso porque están rechazando la escritura o interpretándolas a su manera, están rechazando el espíritu de profecía y están interpretando de una manera orgullosa todo y se atrincheran en sus caprichos prácticamente. Claro, por eso nosotros cuando estudiamos la profecía especialmente, y aquí Ujú, lo hemos estado comprobando, tenemos que estudiar tanto la Biblia como el espíritu de profecía. ujú, sí. Si dentro de la iglesia, no vamos a hablar de los de afuera, si dentro de la iglesia hay personas que no creen el espíritu de profecía, bueno, pues que estudien su Biblia, busquen la verdad, que le pidan al Señor y de todas maneras Él les va a llevar a este testimonio Ujú, porque la misma profecía en Apocalipsis estamos viendo y vamos a ver que este es el mensaje que Dios le da a la iglesia de ujú, la Odisea. sí. Entonces, si tú no lo aceptas, entonces tú estás Ujú, también rechazando lo que dice la palabra de sí, Dios. sí. Y el distintivo de este movimiento en el tiempo del fin es que tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Ah, Ok, sigue diciendo acá la carta. El anciano E.J. Wagoner se le concedió el privilegio de hablar claramente y presentar sus puntos de vista sobre la justificación por la fe y la justicia de Cristo en relación con la ley. Esta no era una luz nueva, sino que era una luz vieja colocada donde debía estar en el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es la esencia de ese mensaje? Juan ve un pueblo, dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Juan contempla a este pueblo justo antes de ver al Hijo del Hombre, que tiene en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Versículo 14. La fe de Jesús ha sido pasada por alto y tratada de una manera indiferente y descuidada. Esta fe de Jesús es el espíritu de profecía. No ha ocupado la posición prominente en la que fue revelada a Juan. La fe en Cristo como la única esperanza del pecador ha sido excluida en gran medida no solo en los discursos dados, sino de la experiencia religiosa de muchos que afirman creer en el mensaje del tercer ángel. y aquí vemos que precisamente ya tú lo comentaste, se supone somos el pueblo que menciona la Biblia, que la paciencia, tienen la paciencia de los santos, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, pero en ese Ujú, momento ellos estaban actuando de una manera
legalista, porque solamente le Ujú. estaban dando importancia a la ley. Pero Sí. como dice ella, al predicar Wagner Jones acerca de esta justicia de Cristo relacionada con la ley, o sea, la ley y la gracia juntas, es la verdadera esencia del mensaje adventista, que para ese momento ya lo habían dejado de un lado. Entonces, Ujú. Dios estaba mandando luz para que ellos entendieran que no podían divorciar la fe de Jesús de los mandamientos de Dios. Y entonces, por eso Ujú. viene todo este problema que no quieren aceptar esta predicación, porque como lo dijimos, ¿no? Como ellos eran jóvenes e inexpertos aparentemente, Ujú. los otros que tenían muchos años de estudio creían que ellos no les iban a poder enseñar nada. Sí. ¿Ok? Bueno, continuamos. Ok, dice, en esta reunión di testimonio de que la luz más preciosa había estado brillando en las Escrituras en la presentación del gran tema de la justicia de Cristo relacionada con la ley, la cual debe mantenerse constantemente ante el pecador como su única esperanza de salvación. Esta no era una luz nueva para mí, porque me había llegado de una autoridad superior durante los últimos 44 años, y la había presentado a nuestro pueblo por la pluma y la voz en los testimonios de su espíritu. Pero muy pocos habían respondido, excepto por asentimiento a los testimonios que se daban sobre este tema. Se ha hablado y escrito muy poco sobre esta gran cuestión. Los discursos de algunos podrían describirse correctamente como la ofrenda de Caín sin Cristo. ¡Wow! Se requiere de nosotros un estudio mucho más profundo al escudriñar las Escrituras. Colocar la justicia de Cristo en la ley revela claramente a Dios en su verdadero carácter y revela la ley como santa, justa y buena, verdaderamente gloriosa cuando se ve en su verdadero carácter. Sí, es lo que vemos aquí, que el gran tema de la justicia de Cristo relacionada con la ley, ese es Ujú. la luz que Ujú. Dios, que el testigo fiel les estaba dando o les quería dar a esta gente que ya habían divorciado a Cristo de su ley, Ujú. ¿sí? Estaban sin Cristo, o sea, sacaron de la fórmula a Cristo. Y ella precisamente menciona que esa no era una luz nueva, ella ya lo había estado predicando, Ujú. sí, desde hacía mucho tiempo. Por esa razón, cuando ella llega a este congreso y escucha estos temas de J. Wagner y A.T. Jones acerca de la justificación por la fe, ella asiente a esos mensajes porque concuerdan precisamente con la luz que a ella se le había revelado. Ujú. Pero ¿qué pasa con el otro grupo? Que ellos creen que porque como está a favor del otro grupo donde está su hijo, entonces también a ella la tildan de que estaban mal, porque como ellos no querían aceptar esa luz, sino que Ujú. ellos habían interpretado de otra manera, entonces creían que ella también estaba mal, ¿sí? Era partidaria de esto, de Wagner y Jones. Ujú, De hecho, la acusan de ser que apoyaba, o como que Wagner y Jones la habían como endulzado, digamos así, para ajá, que los apoyara. Pero ella les dice, miren, en los testimonios tengo 44 años de estar escribiendo ujú, esto. Ustedes no han leído los sí, testimonios. Esa es la sí, confusión que sí. ustedes tienen. Así, entonces Ujú. es lo mismo que sucede ahora. O sea, tú Ujú. no puedes opinar de alguien que Ujú. está o aceptando una verdad Ujú. cuando aquella verdad está expuesta de acuerdo a la palabra de Dios. Y si Ujú. esa persona asiente a esa verdad, tú no puedes rechazarla porque tú mismo no has ido a estudiar a Ujú. como la otra persona ya lo hizo. Y Ujú. hablando específicamente en este caso de la hermana White, que a ella se le da una luz especial para ese tiempo y que es considerada como una mensajera del Señor, tanto estaban rechazándola a ella como al Ujú. espíritu que la había
se había depositado sobre ella para darle todos estos mensajes. El Es Espíritu lo Santo. mismo, si no, sí, si no queremos leer el testimonio y no lo leemos, entonces no estamos capacitados tampoco para ir a criticar lo que ella escribió, puesto que ni siquiera nos hemos puesto a investigar bien lo que dijo. ¿Sí? Esto es terrible Ok, porque el rechazo al Espíritu Santo o la blasfemia al Espíritu Santo es un pecado imperdonable, dice la Biblia. Es terrible sí, esto es muy delicado. sí, sí. Ok. Yo siempre he dicho que tú no puedes opinar de algo cuando ni Ujú. siquiera tú mismo lo has estudiado bien. Hay que buscar como ¿Sí? los bereanos, hay que buscar Ujú, la palabra como ellos. Sigue diciendo, claro. sigue diciendo Elena White acá. Mi carga durante la reunión fue presentar a Jesús y su amor ante mis hermanos, porque vi evidencias marcadas de que muchos no tenían el Espíritu de Cristo. Mi mente se mantenía en paz, permanecía en Dios, y me entristecía ver que un espíritu diferente, este es Satanás y los demonios, que un espíritu diferente había entrado en la apariencia de nuestros hermanos ministros y que estaban fermentando el campamento. ¡Wow! Terrible. Sabía que había una ceguera notable en la mente de muchos, que no discernían dónde estaba el Espíritu de Dios y que constituía la verdadera experiencia cristiana. Considerar que estos eran los que tenían la custodia del rebaño de Dios era doloroso. La indigencia de la verdad, de la verdadera fe, las manos colgadas, porque no se alzaron en oración sincera. Algunos no sintieron necesidad de orar, sentían que su propio juicio era suficiente y no tenían la sensación de que el enemigo de todo estuviera guiando su juicio. Eran como soldados que iban desarmados y sin armaduras a la batalla. Podemos maravillarnos de que los discursos carecieron de espíritu, de que el agua viva de la vida se negara a fluir por canales obstruidos y de que la luz del cielo no pudiera penetrar la densa niebla de la tibieza y pecaminosidad. Sí, aquí nada más quiero resaltar lo que está subrayado en azul, que ustedes se dan cuenta que ella está hablando precisamente en términos de la Odisea, porque habla de que había una ceguera Ujú, en muchos. Y sí, también dice la densa niebla de la tibieza. ujú, ¿Sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente en esas reuniones dice que no había oración, que los sermones que se daban estaban sin Cristo. Entonces, realmente vemos que este espíritu satánico, ujú, desafortunadamente por falta de oración, estaba cundiendo por todo el ujú. campamento, como Sí, dice aquí ella. sí. La Odisea decía, soy rico y no tengo necesidad de Ujú, nada. O sea, no necesito sí. ni a Jesús ni orar para que me dé un sano juicio, sino que yo soy Sí, suficiente. porque, Ujú, ajá, porque ellos según creían tener un sano juicio y por ujú. eso el testigo fiel les ofrece colirio para que Amén. vean porque no podían ver que realmente estaban actuando de una manera anticristiana. Correcto. Continuamos. Dice, el mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesucristo. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la fe de Jesucristo no ha sido proclamada por los adventistas del séptimo día como de igual importancia, ya que la ley y el Evangelio van de la mano. No encuentro palabras para expresar este tema en su plenitud. La fe de Jesús, Apocalipsis 14:12, se habla de ello, pero no se entiende. ¿En qué consiste la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convirtiéndose en nuestro portador de pecados para que Él pudiera convertirse en nuestro Salvador perdonador de los pecados. Lo trataron como merecemos ser tratados. Él vino a nuestro mundo y tomó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tomar su justicia. La fe en la capacidad de Cristo para salvarnos, amplia, plena y enteramente, es la fe de Jesús. Sí, aquí Amén. de paso vemos qué significa esta fe de Jesús para aplicarla en Apocalipsis 14:12 cuando lo estudiemos. Y si ustedes se dan cuenta, esta fe de Jesús
es la que incluimos en nuestra formulita de la justificación por la fe. Esa Ujú. fe en Cristo nos lleva a recibir la justicia imputada de Él, ¿sí? Que es la fe, nos va a dar eh, la justicia, que es el manto que Él nos pone cuando nosotros creemos que Él nos puede salvar plenamente. Ujú. Él nos perdona, nos pone su justicia, que es su carácter. Esa es la fe que mencionamos en esas Mm. formulitas que hemos estado estudiando. Y sin esa fe no vamos a ningún lado, Paulina. La Biblia dice Sí, que sin fe es imposible agradar a Dios. claro. Sí, es Ujú. la fe que obra por el amor. Ya vimos Amén. que es lo que representa el oro refinado en fuego. Por eso la hermana aquí Correcto. habla precisamente de esta fe en los términos de la Odisea, porque no era la que no tenían ellos, sino porque Ujú. estaban empobrecidos de esa fe, porque ellos creían que se iban a salvar por sus propias obras, ¿sí? Ujú. Por ser legalistas. Correcto. Ok, Sigue seguimos. acá. Cuando declaré claramente mi fe, hubo muchos que no me entendieron y me informaron que la hermana White había cambiado. La hermana White fue influenciada por su hijo Willie White y por el anciano A.T. Jones. Por supuesto, tal declaración viniendo de los labios de aquellos que me habían conocido durante años, que habían crecido con el mensaje del tercer ángel y habían sido honrados por la confianza y la fe de nuestro pueblo, debe tener influencia. Me convertí en objeto de comentarios y críticas, pero ninguno de nuestros hermanos se acercó a mí para hacerme preguntas o pedir explicaciones. Es que es el mismo mapa, ¿verdad? Es la misma estrategia. Inten- Dice, intentamos fervientemente que todos nuestros hermanos ministrantes que estaban en la casa se reunieran en una habitación desocupada y uniéramos nuestras oraciones, pero no lo logramos sino 2 o 3 veces. Eligieron ir a sus habitaciones y tener su conversación y oraciones a solas. Terrible. No parecía haber ninguna oportunidad de derribar el prejuicio que era tan firme y decidido, ninguna oportunidad de eliminar el malentendido con respecto a mi hijo, a mí, a Wagner y A.T. Jones. Mm. Bueno, aquí te quiero, quiero llamarle la atención a todos nuestros hermanos o quienes nos escuchan. Y a ti, Tony, ¿qué te recuerda esta parte que tenemos aquí subrayada? Dice, me convertí en objeto de comentarios y críticas, pero ninguno de nuestros hermanos se acercó a mí para hacerme preguntas o pedirme explicación. Y es lo que Si comentábamos en nosotros, los estudios anteriores, sí, Paulina, que los que critican a Elena White, los que hablan sandeces, las personas que inclusive vemos en Google hay toneladas de información en contra de Elena White, ellos nunca ujú, han leído un libro, o si lo han leído como un comentario ocioso, como lo tomaban estos así, ajá. pero nunca se han dado a la tarea de buscar respuestas en esto. Sí, y es lo Ujú. mismo que estaba sucediendo en esa sesión de esa conferencia, de esa reunión, y es lo Ujú. que precisamente está pasando en la actualidad dentro también de nuestra misma iglesia. Y Sí, para no mencionar nombres, bueno, sí. recientemente una persona acaba de retractarse de todo lo que ha creído porque precisamente no logra creer ya en el espíritu de profecía. Ujú. Eh, Se hacen comentarios, se le critica a la hermana White por muchas cuestiones, pero como dice ella, ninguno se acerca y se pone a leer los libros del Espíritu y Profecía, Ujú. ni a investigar bien Ujú. en los documentos originales para ver si lo que realmente está Ujú. pensando es así, ¿sí? Ujú. Y para eso se requiere estudio, pero como las personas no quieren estudiar, solamente quieren escuchar lo que otros Ujú. dicen y no irse y meterse de lleno
al estudio, porque para hacer este trabajo nosotros tuvimos que profundizar en estos temas para poderles entender. Pero solamente leyendo y estudiando es que uno puede darse cuenta si lo que uno está creyendo es así o no. Pero si tú tomas una actitud de que solo porque ella me dice lo que a mí no me gusta escuchar, entonces yo la voy a rechazar también, entonces esa es una actitud que viene de parte del enemigo.